Bienvenidos y bienvenidas al confesionario de refugio de pecadores. La verdad es que la conversación de hoy me hace particular ilusión porque traemos a Vic de la Peña, Hola. un muy buen amigo mío con quien estaba pensando hace rato. Creo que muchos podcasts nacen porque ciertas conversaciones a puerta cerrada es como, ojalá alguien hubiera grabado esto, ¿sabes? Y creo que Mm. tú y yo hemos tenido como muchas de esas conversaciones y bueno, era un poco el punto de traerte aquí y hablar un poquito contigo. Y bueno, como en el confesionario se puede hablar un poco de todo, pero creo que un poco el objetivo contigo es explorar el tema de las drogas, que ya después nos cuentas tú un poco tu biografía, porque la traía apuntada, pero ya se me olvidó. Ok, sin O sea, problema. que sepan que estamos hablando con alguien que sabe lo que dice, no como nosotros que nos estamos inventando cosas todo el rato. Mm. Pero bueno, un poco introduciendo el tema, estábamos hablando ayer de cómo enfocar un poco esta conversación y salían tres ideas que a mí me parecían muy interesantes, ¿no? Que era la primera, las drogas son necesarias; la segunda, las drogas son increíbles; y la tercera, las drogas son peligrosas. Ok. Entonces, bueno, creo que son tres enfoques diferentes. Creo que un poco en la conversación que tuvimos ayer, un poco para enfocar todo esto, yo me quedaba un poco con lo objetivo que pueden ser las drogas. Creo que también es un tema muy subjetivo. O sea, creo que hay un cierto nivel de inversión emocional cuando hablamos de estos temas, porque cada quien habla desde su propia experiencia, ¿no? Que puede ser, o sea, la propia o la de tu familia o la de todo. Entonces yo creo que puede ser un tema un poco sensible en ese sentido. Y yo creo que de la conversación de ayer, un tema que creo en el que todos estuvimos más o menos de acuerdo es el tema de la poca información que hay en torno a las drogas y de lo tabú que sigue siendo. Que yo creo que es un tema muy cultural. O sea, yo creo que las drogas en México, por ejemplo, que tú y yo somos de ahí, se viven y se tratan y se consumen de una cierta manera, y después en España pues de otra forma, y después en cualquier parte del mundo pues es un tema muy cultural, ¿no? Pero yo creo que en general siguen siendo muy tabú, y en general creo que no hay la suficiente información como para drogarnos bien, diría yo. Mm. Algo que comentamos también es que creo que todos nos vamos a drogar, ¿no? En algún punto u otro, ya sea por explorar las drogas, ya sea por un tema lúdico, ya sea por X punto de tu vida en el que te encuentres, y creo que algo muy interesante podría ser, si tuviéramos más información al respecto, pues tal vez nos drogaríamos mejor y tal vez habría menos problemas en torno a las drogas ya cuando estás hablando como de un tema de adicción. Entonces, bueno, no sé, ¿qué opinas de estos tres enunciados? ¿Tú cómo te relacionas con las drogas? ¿Por qué te gustan tanto? Etcétera. Etcétera. No, pues los tres enunciados me parecen como bien, o sea, sí son, yo creo que son necesarias, deliciosas, dijiste, Increíbles. increíbles, bueno, increíbles, deliciosas y peligrosas, o sea, yo creo que tienen esta dualidad y justo algo que me vino a la mente ahora es lo que dices que hay personas que o sea, claro, es un tema tan tabú porque hay personas que en su experiencia o en la experiencia con otros o como sea, pero hay personas que han tenido experiencias muy, 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 muy malas, o sea, muy obscuras con las drogas y hay personas que tienen muy buenas experiencias, ¿no? Entonces, ¿por qué por qué existe esta dualidad? Eso es yo creo que algo muy importante. Y y bueno, mi relación con las drogas, pues sí, yo estoy como muy relacionado con las drogas. La verdad es que desde hace muchísimos años yo estudié medicina y mi relación con las drogas empezó, yo creo que principalmente cuando estaba estudiando medicina, porque cuando estaba estudiando medicina, a mí una de las materias que más me gustó fue farmacología. O sea, yo farmacología la cursé a los 20 años. Y cuando estaba cursando farmacología me parecía impresionante esta ciencia, ¿no? O sea, porque una droga o un fármaco, que pueden ser sinónimos, o sea, la definición súper básica de escuela de medicina, que era es una sustancia química que modifica una función del cuerpo. Es decir, no está inventándose una función del cuerpo, no está Mm. haciendo algo que nuestro cuerpo no hace, simplemente está modificando algo que nosotros ya hacemos por nosotros mismos, y esto es aplicable para cualquier fármaco. Cuando yo estaba, o sea, más joven, pues me impresionó mucho esta definición porque dije, o sea, es que al final es el cuerpo el que lo está haciendo, el cuerpo es el que hace todo y los fármacos nada más hacen
pequeñas variaciones o modificaciones de lo que uno ya está haciendo, ¿no? De lo que biológicamente ya está programado. Y eso me encantó a nivel como profesional, y luego cuando además a esto le damos el giro de que hay unas que dan placer y actúan en el cerebro y actúan sobre la conducta, pum, ¿no? O sea, como que fue como un impacto para mi cerebro, para la mente, y fue ahí donde empecé como esta relación con las drogas, como interés por estudiarlas, por leer acerca de las drogas, por ver por qué eran tan increíbles en algunos casos, pero también tan peligrosas, y por qué pasaba esto, por qué pasa la adicción. Y bueno, y de ahí en adelante, o sea, ya te puedo decir que de mis 20 años hasta ahora, pues más o menos son poco más de 15 años de estudiar, de leer, de relacionarme con las drogas, tanto en nivel lúdico, porque las he probado, o sea, varias de ellas, porque además para mí es importante, ¿no? Para mí siempre fue importante. Oye, es un tema que me encanta, estaría yo como... Está muy raro que hables de un tema y que conozcas un tema sin que tú hayas tenido, aunque sea una cierta experiencia con él, o sea, práctico, ¿no? O sea, tocado, una probadita, exacto. Entonces, bueno, he tenido experiencia en eso, pero también experiencia teórica, o sea, leí mucho, me gustó mucho, acabé en medicina, y después hice un máster de este tema, ¿no? Un máster de adicciones, y ahora, bueno, sigo en temas de investigación, no estoy ahora mismo tan relacionado con las drogas, pero siempre es un tema que está ahí y que voy leyendo y que voy, o sea, que estoy muy en contacto con él. ¿Y qué opinas de esto de que las drogas son necesarias? Ayer lo hablábamos y yo realmente creo que sí, o sea, yo realmente creo que la vida puede ser muy oscura en ciertas cosas y son una salida, yo creo que a veces para cuando la vida es un poco insoportable, ¿sabes? Pues yo creo que la respuesta de la necesidad es una respuesta histórica, ¿no? O sea, más allá de lo que tú y yo podamos opinar, si nos vamos a la historia de las drogas psicotrópicas o psicoactivas, o sea, creo que las civilizaciones antiguas ya tomaban alcohol o fumaban algo parecido a la marihuana o algún tipo de hierba, o hacían algo para estimularse, ¿no? O bueno, o los indígenas en América que... algún alucinógeno, ¿no? En México, por ejemplo, o en Sudamérica, bueno, hay varios. Pero si desde hace, o sea, si es algo que es persistente en la historia y ha estado tan en contacto con el ser humano siempre, pues yo creo que es porque es una necesidad, ¿no? O sea, no sé, creo que la historia nos responde que sí, o sea, son necesarias porque evidentemente son parte de la cultura, son parte de la sociedad y casi siempre lo han sido. Entonces, ahí están. O sea, yo no sé si sean necesarias, pero ahí están, o sea, son parte de, ¿no? A pesar de esta continuidad en el uso de psicotrópicos, sustancias farmacológicas, etcétera, etcétera, ¿son comparables los usos y las costumbres de hoy a hace, no sé, 3.000 años? No sé cuál es la primera vez que está documentado el consumo de estupefacientes o drogas, o llámalo como quieras. Pregunto esto porque... Claro, deduzco que hay al menos dos aproximaciones a este tema. Una médica o científica, aunque evidentemente todo esté mezclado, y una más antropológica o cultural. Un poco por deformación profesional, aquella en la que me puedo sentir yo más próximo es, digamos, esta corriente más antropológica, sociológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y continuando con lo que introducía ahora Natalia, y bueno, en estas conversaciones un poco preparatorias al hecho de que venga el gran gurú Vic a hablar de este tema, porque es como, joder, nosotros venimos de las ciencias sociales, viene un tío que ha estudiado medicina, es importante, ¿no? Estamos aquí como la visita del rey, ¿no? Una visita real, ¿no? Alguien que ha estudiado de verdad. Pero, ya digo, no sé si, insisto, no sé si es comparable. Lo que sí tengo la sensación es que hay como toda una serie de industrias legales, o mejor dicho, legalizadas o no legalizadas, que tienen que ver con toda una serie de correctivos
a traumas sociales. En corto, la vida es insoportable y nos tenemos que drogar. Por tanto, por introducir un poco perspectivas subjetivas con este tema, y al final, como siempre digo con estas preguntas, es una redacción libre de lo que vayamos introduciendo. Di lo que quieras o lo que más te inspire. Mi visión respecto a este tema es doble, ¿no? Es decir, sí, estaría bien que hubiese una transparencia, que hubiese una información, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo también yo tengo la sensación de que nos aproximamos a sociedades cada vez más medicalizadas porque la vida es cada vez más insoportable. Por tanto, bueno, igual lo que habría que corregir o rectificar es un estadio anterior. Pero como digo, esto es una perspectiva de alguien que viene de las ciencias sociales, puede sacar el bulldozer y decir, estás equivocado en el 104% de las palabras que acabas de pronunciar. No, al contrario, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que hablar de, sí, sin duda las drogas tienen como toda una vertiente antropológica muy, muy interesante, porque además nos podemos ir casi que por droga, ¿no? Hablar de la experiencia ritual, ¿no? O sea, por ejemplo, conocemos a una persona aquí en Barcelona que se ha dedicado a estudiar lo mismo que yo, pero mucho más desde el punto de vista antropológico. Yo he tenido pláticas con ella, es súper interesante también, la podríamos haber invitado, pero bueno, en otra ocasión podemos hacer algo así, pero ella tiene toda esta visión antropológica y es muy, muy interesante ver como la experiencia ritual, o sea, desde el punto de vista más místico, más espiritual, con diferentes drogas y en diferentes culturas ha ido modificándose, ¿no? Probablemente esa experiencia ritual, claro, ha sido a la baja, ¿no? O sea, ahora lo que este uso de drogas con fines espirituales, de conexión con algo más allá de nuestra parte física, y que tenga un peso muy grande a niveles, o sea, sí, a nivel ritual, espiritual, cada vez es menor. Y por el contrario, el uso medicalizado cada vez es mayor, pero luego el uso medicalizado ahí tengo como un problema con ello, ¿no? Porque, o sea, sí ha habido, o sea, sí hay como se supone que mucho desarrollo para que usemos las drogas de manera que tengan un uso médico, o sea, un uso terapéutico y que sirvan para algo, pero luego también hemos tenido como muchos baches en el camino, o sea, ha sido como muy raro porque, o sea, un ejemplo son los psicodélicos, ¿no? O sea, los psicodélicos tienen como un boom a nivel, por los 50 más o menos, en los años de 1950, tienen un boom con Hoffman que descubre el LSD. O sea, este científico descubre el LSD y se da cuenta que con esto podemos alucinar. Y a partir de ahí hay como un boom y se empieza a hacer un montón de investigación y bueno, qué uso puede tener esto, qué ventajas puede tener. Pero después viene toda la problemática en Estados Unidos del exceso de uso de drogas, un cambio en la ideología también de la gente, y esto era pues, un poco peligroso para los políticos en su momento, y entonces hacen como una prohibición masiva de todas las drogas psicoactivas, incluidos los psicodélicos. Entonces, más o menos en los 60 pues ya empieza una prohibición que de ese momento hasta ahora hay como un vacío en la investigación de psicodélicos, y ahora vuelve a empezar la investigación en psicodélicos porque se cree que puedan tener un uso terapéutico. Entonces es como, claro, pero tenemos un vacío de 50 años más o menos que no se investigó nada porque estaban prohibidas. Entonces, y que pueden ser unas sustancias que tengan mucho uso, ¿saben? Entonces, esto es curioso porque luego la misma medicina, según otro tipo de tendencias como la política, por ejemplo, puede opacarnos el desarrollo de una cosa que podría servir con fines terapéuticos, ¿no? Entonces, también en la parte médica, en la vertiente médica de las drogas, pues hay como pasan este tipo de cosas que no debieron de pasar, ¿no? A lo mejor si hubiéramos investigado esos 50 años estas drogas, ahora tendríamos tratamientos más efectivos, yo qué sé. De todas formas, la idea que introduces presenta, perdón por mi catastrofismo hoy con el tema, el peor de los escenarios posibles, que es capar la dimensión I+D
de las drogas en un momento en el que la tasa de consumo de, al menos en España, alcohol y ansiolíticos está por las nubes, ¿no? Es decir, creo que no hay nada más popular ahora mismo que el consumo de drogas. Sí, sí, sí. No, y también, o sea, justo otra idea que me venía de lo que estábamos comentando, o sea, un poco en esta idea de la medicalización de las drogas, hay una teoría en la adicción, o sea, cuando la gente empieza a consumir una droga como compulsivamente, constantemente, que se hace dependiente a una sustancia, hay una teoría que habla que es como la teoría de la automedicación, o sea, que te dice que las personas se están automedicando para tratar un problema, ¿no? Es decir, las personas están deprimidas, las personas están con estrés, las personas están con ansiedad, las personas están desconectadas y la mayoría de las personas no sabe qué hacer con todos estos sentimientos, con todas estas conductas, con todo esto que le pasa y qué hace, o sea, consume una droga por X o Y razón y después de consumirla se sienten un poco mejor, se sienten un poco menos ansiosos, un poco menos estresados, un poco menos tristes y dicen, perfecto, pues yo de aquí me quedo. Aquí soy. Y ahí es donde empieza el principio del fin, ¿no? El principio de la adicción, el principio del consumo masivo de sustancias en un supuesto automedicarse, o sea, en un supuesto me estoy sintiendo mejor, pero en realidad a la larga se verá que no les va a hacer mejor, ¿no? O sea, porque no se está tratando el problema. Perdón, pequeña anécdota y paso el micro. Me acabo de dar cuenta que estaba aquí con un discurso crítico con las drogas y tengo ibuprofeno en el bolsillo, ¿no? Es decir, precisamente con el tema de la automedicación. De pronto ha sido como jarro de agua fría. Sí, sí, sí. No, totalmente, yo creo que, a ver, dos cosas que pienso de esto. Una, es muy importante, o sea, la educación en drogas es como lo más importante, ¿no? Porque hay que saber qué está pasando un poco en el cuerpo cuando se está consumiendo una droga. Porque, por ejemplo, en este ejemplo que decías, hay drogas que pueden, o sea, que son ansiogénicas y hay drogas que son ansiolíticas. Entonces también ahí si tú hubieras sabido a lo mejor, ¿no? Supongamos que en tu momento hubieras sabido que había algunas drogas que van a incrementar la ansiedad y otras que la van a disminuir y la ansiedad es algo que lo tienes muy presente, pues dices, bueno, entonces no voy a consumir drogas que estimulan la ansiedad, ¿no? Pues qué tontería es esa. Pero como tú no lo sabes, entonces lo vives y lo vives a la mala, ¿no? Un poco. Entonces en ese sentido creo que lo más importante es claro, educar sobre drogas, o sea, saber sobre drogas, leer sobre drogas. Pero el problema es que sí, si uno es curioso, uno va y lee un libro o va y consultas a alguien o lo que sea. Pero hablando a nivel poblacional y hablando a nivel sobre todo adolescentes, porque el adolescente es el que empieza a consumir una droga y honestamente el adolescente es o sea, de las etapas vitales donde menos vas a ir a preguntarle a alguien de drogas o donde menos vas a ir a buscar a un libro y decir, yo voy a leer de drogas, sí. O sea, un adolescente rara vez lo va a hacer, no digo que es imposible, pero rara vez. Pero es la etapa donde más necesitan este apoyo, donde necesitan este tipo de educación, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos hablado, o sea, por ejemplo, este canal de YouTube que promovió el gobierno holandés, que son 2-3 chicos jóvenes explicando cada droga en un episodio en YouTube, y que además están como pseudofinanciados por el gobierno holandés. Es como, claro, porque es un canal de comunicación efectivo para adolescentes, por ejemplo, ¿no? O sea, un adolescente que no se va a acercar a un libro, ni se va a acercar a una persona, pero sí va a haber un canal, sí va a haber un episodio de YouTube poniendo MDMA, qué es y qué hace. Y además era muy curioso el canal de YouTube porque los chicos durante el episodio se drogaban, o sea, drogados. O sea, ellos high explicaban lo que estaban sintiendo y el efecto y los pros y los contras de cada droga. Entonces era como un método de comunicación con el adolescente muy bueno. ¿Y sabes qué efectos tuvo esto a nivel poblacional? O sea, ¿bajó el consumo de drogas, subió? No, o sea, creo que tuvo un efecto positivo sobre la población y de hecho por eso, o sea, no puedo hablarte así al 100 de conocer esta política pública porque pues tampoco,
pero, o sea, y no sé exactamente los datos estadísticamente cuánto en realidad benefició, pero sé que hubo un beneficio porque sé que durante un tiempo al menos, no sé si lo siga haciendo el gobierno holandés, lo promovía. Y seguramente otros gobiernos han seguido ese ejemplo porque se vio que era una buena estrategia de comunicación para el adolescente justamente, ¿no? Entonces, bueno, si en esta etapa tú adquieres ese conocimiento de, oye, ¿qué necesito saber para drogarme bien? O sea, como para drogarme, para saber cosas de las drogas. Ya en etapas posteriores de la vida es como mucho más fácil. El problema es que la gente no lo aprende en esta etapa y luego lo aprende en etapas después cuando ya las está probando, y hay muchas veces que o que lo hace por moda, o sea, como estas sesiones de ayahuasca que ahora hay por todo el mundo, que es una moda, ¿no? O lo haces por ir a un festival, o lo haces porque estás en una reunión con amigos que todos lo hacen, pero si tú no tienes ni idea de a dónde te va a llevar esa sustancia, pues como te puede llevar a un buen camino, como te puede llevar a un mal camino, ¿no? O sea, yo digo que el conocimiento previo es lo que te hace disfrutar la experiencia o padecer la experiencia. O inclusive llevarte a la adicción, ¿no? Que sería ya como lo peor que te puede pasar, o sea, la peor parte de la experiencia. A propósito de esto, y por ir cosiendo algunas de las ideas que han ido saliendo, estaba pensando varias cosas a propósito y lanzo, digamos, esta parte de la conversación para aproximarnos a historias más concretas y para cambiar de alguna manera la pregunta, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de... estamos dando vueltas alrededor de la idea de la importancia de la información, ¿no? Es decir, tú te quieres drogar y necesitas información para que eso salga bien. Pero hay algo anterior a esta cuestión, a esta necesidad de información, que es el deseo de drogarse. Es decir, ¿por qué alguien se quiere drogar? Y por un lado estamos viendo, hemos dado vueltas, hemos pasado por la orilla de, bueno, es que la vida puede ser insoportable, necesito esto, pero yo creo que está también la otra parte, y digamos voy introduciendo todo esto para que luego ya tú con estudios de campo puedas responder debidamente a estas elucubraciones, que es, digamos, la dimensión aspiracional, o vuelvo a tomar esto desde nuestra perspectiva, la dimensión publicitaria de las drogas, ¿no? Conecto con otra cosa que comentaba sobre la experiencia mística de las drogas en las sociedades seculares, ¿no? Estos días estaba como dándole vueltas a una lectura reciente de Peter Sloterdijk, donde está, bueno, hablando como de la ópera del ocaso de los dioses de Wagner, y explica este concepto de que el ocaso de los dioses se refiere precisamente a que como en sociedades modernas o contemporáneas hay una luz ahí que está prácticamente a punto de apagarse, pero no se ha apagado, que es esta experiencia mística, trascendental, religiosa, etcétera, etcétera. Digo esto porque, y bajando a tierra estos grandes conceptos, tú vas un sábado por la noche a Apolo a las 4 o 5 a.m. y ves a la gente bailar como puede bailar un derviche tornero, místico, sufí, ¿no? O sea... Híjole. Nos vamos a poner un poco poéticos, sin, ¿vale? Sin tanta belleza como los derviches danzantes. Más bien como un Walking Dead, ¿no? Pero bueno. El otro día... entiendo tu referencia perfectamente. Sí, me gustó tu analogía. Vamos a hacerlo un poco bello y poético para dignificar ese punto por el que todos, antes o después, hemos pasado. El otro día compartía Natalia un meme que era algo así como tú de After, cómo ves las cosas, ¿no? Y era un mogollón de visiones súper elaboradas y complejas, y cómo te ve el conductor de Uber, ¿no? Es decir, alguien como súper hecho polvo por el retrovisor, ¿no? Entonces, bueno, digo esto porque... Jolín, cuando uno... volvemos un poco a esta época, ¿no? Pues, inevitablemente vas a sonar boomer porque uno ya tiene una edad y ve las cosas con recorrido, no hay otra manera de hacerlo, pero inevitablemente ciertas aproximaciones
tú antes decías sobre leer o no leer. Yo estaba pensando que en esa época, un poco antes, ¿no? Como 13, 14 años, parte de mis lecturas eran William Burroughs, Kerouac, tal, que casi mejor no haber leído nada. O sea, pero eso daba más morbo que información. Sí, o sea, claro. Eso es como... Aquí entra, digamos, esta segunda dimensión del por qué te interesan las drogas o por qué te quieres drogar, que es la dimensión aspiracional. Ya sea desde un Kerouac, de quiero tomar X drogas y recorrer en un Estados Unidos en un road trip, a quiero vivir la experiencia de tomarme lo que sea en Berghain y que sea lo que Dios quiera por ahí, ¿no? Con esa experiencia mística del cuerpo, con uno mismo y con el cuerpo de los otros. Qué cantidad de eufemismos que estoy soltando. Sí. Hoy estamos aquí para no hablar de tabúes de drogas y yo... Y además me tienes así como con la cabeza así, a ver, punto 1, punto 2, punto 3. No. Ahora rebobino la caña de pescar. La pregunta es, Vic, ¿por qué nos drogamos? Esa es la pregunta. Esa ¿no? es la pregunta. Bueno, pero lo que decía yo es que me gustó más esta pregunta elaborada que me hiciste, como de 2 párrafos. Esa es la que voy a contestar. Y también voy a contestar la simplificada. Y quiero tratar 3 puntos muy importantes con todo lo que me dijiste, ¿no? 1 es el placer, ahora desarrollo los 3. El 2 es conectar y el 3 es realidad. Esta es la respuesta: placer, conexión y realidad. La elaboro ahora. O sea, a nivel biológico, a nivel lo que te enseñan en la escuela de medicina, a nivel lo que te enseñan en un bachillerato en biología, en preparatoria, o sea, lo que sea, es que nos drogamos por la misma razón que comemos, por la misma razón que tomamos agua, por la misma razón que tenemos relaciones sexuales, por la misma razón que dormimos, porque da placer. O sea, el cerebro está programado biológicamente a repetir cosas que den placer. Y esto es, ¿por qué? Porque el cuerpo, o sea, el sistema orgánico, se dio cuenta que hay cosas que tenemos que repetir en la vida para poder subsistir, ¿no? Es decir, tenemos que comer repetidamente, tenemos que tomar agua repetidamente, tenemos que tener relaciones sexuales repetidamente para poder procrear y que la especie no se muera. Tenemos que dormir repetidamente. Entonces, yo siento que cuando se estaba como desarrollando el sistema biológico, ¿no? Dijo, bueno, ¿qué hago para que esta persona, para que este individuo siga una y otra vez, vuelva a hacer las cosas? Pues que se sienta bien. O sea, se tiene que sentir bien para querer repetir hacer algo. Y entonces es el placer, es todo un sistema en el cerebro que se llama el sistema del placer y que da placer. O sea, eso es su objetivo y es con ciertas actividades. El ser humano, como además ya desarrollamos más cerebro con respecto a otros animales, nos dan placer actividades más complejas, ¿no? Nos da placer el arte, nos da placer la lectura, nos da placer viajar, nos da placer la interacción social y nos da placer las drogas. Porque las drogas, como les dije muy al principio, los fármacos son sustancias químicas que modifican acciones en el cuerpo. La acción en el cuerpo ya está, el sistema del placer está hecho. Y las cosas que activan el sistema de placer existen en la naturaleza. Pero ahora las drogas son una sustancia química que logra esto y a veces lo magnifica, lo potencia, lo hace increíble. O sea, yo siempre pongo este ejemplo cuando estoy dando alguna clase o alguna asesoría de adicciones, por ejemplo, que supongamos que lo vamos a cuantificar en números y a lo mejor comer un brócoli te da 1 punto de placer, ¿no? Y después tomar agua te da, depende, ¿no? Si es en invierno a lo mejor te da 2 puntos de placer, si es en verano te da 4. Me encanta este razonamiento y nos va a llevar a la resolución para experimentar el mismo resultado de tomarse un LSD hay que tomarse 200 brócolis. Súmele, 3 brócolis y 4 vasos de agua. Pero a lo mejor, no sé, para ti, si te tomas un pastel banoffee, ¿cuántos puntos 200 dirías? 200, ¿no? Como 200 brócolis. 200 brócolis. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, la cocaína, un pasón de cocaína, es 400 veces más
que la mejor comida que te puedas Que un hacer. brócoli. Que el pastel. Que el banoffee. Ya. Que el banoffee. Entonces, las drogas potencian demasiado el efecto del placer y pues evidentemente la gente que yo creo que el ser humano es hedonista por naturaleza, pues dice, no, esto lo voy a repetir, esta tendencia. Y sobre todo también yo creo que esto empeora cuando si lo hacemos un poco más complejo, si empezamos a meterle variables y componentes psicosociales en una persona que está triste, que al contrario, que está sufriendo, que está padeciendo, que está en estrés, que lo que le quieran poner al caldo, le caldo con dan brócoli. una droga, al caldo de brócoli, le dan una droga y pum, dicen no, o sea, es que yo me sentía fatal. De hecho, lo hablamos tú y yo alguna vez también en una reflexión de la heroína, que tú me preguntabas, bueno, ¿qué es la heroína? Y yo le contesté a Natalia, mira, la heroína es una droga que su mecanismo de acción, o sea, lo que modifica en el cuerpo es quitar el dolor. Quita el dolor, es un analgésico muy, muy potente. Pero es interesante porque quita el dolor físico y quita el dolor mental. Entonces le digo, imagínate tú estar en un estado en el que no sientes dolor por nada de lo que te ha pasado en la vida, por nada de lo que te está pasando en la vida, por nada de lo que te pasará en la vida y tu cuerpo se siente flotando. Eso es la heroína. Eso es lo que sienten con un pasón de heroína. Pues claro que lo van a hacer más veces. Entonces, parte de tu respuesta es el placer, y esta es muy importante porque es la respuesta biológica. Ahora, de lo que me decías también, ¿no? Esta analogía entre los derviches danzantes y las personas bailando tecno en Apolo a las 4 de la mañana. Yo creo que sí, sigue habiendo esta necesidad más antropológica de querer conectar. O sea, yo creo que la gente quiere conectar con algo más espiritual. O sea, a pesar de que haya gente que te diga, no, yo no soy espiritual, o yo no hago nada, yo creo que siempre hay una tendencia ahí humana a querer conectar de alguna manera con algo más espiritual o con algo más metafísico, por decirle así, no sé. Y como las drogas pues te cambian contundentemente la conducta y la percepción, yo creo que son como una puerta que acerca muchas veces a la gente a conectar de alguna manera, ¿no? Entonces, en la experiencia ritual, en las diferentes culturas se ve, o sea, se toman drogas para conectar con la espiritualidad, pero yo creo que también en una persona en Apolo a las 4 de la mañana bailando tecno tiene una cierta necesidad de conectar con algo, ¿no? Algo de sí, algo de alguien más, algo con la música, pero al final pues está conectando con algo. Entonces creo que hay esta necesidad humana de conectar, pero esto ya es de otro punto de vista menos biológico. Y la tercera parte de mi respuesta es la realidad. Y la realidad es que esta es la más interesante, pero es donde yo creo que nos podríamos ya volar un poco los sesos, porque nosotros o nuestro cerebro construimos una realidad, o sea, vivimos de una realidad que está construida por nuestro cerebro y nuestro cerebro la construye en base a que haya una buena interacción social, o sea, que la comunidad de humanos interactúe de cierta manera, y para eso se genera una realidad, ¿no? Y es una realidad donde el cerebro pone normas muy concretas. Es decir, al cerebro, por ejemplo, es que al cerebro le gustan las categorías, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano es como taxonómico por naturaleza, porque siempre estamos haciendo clasificaciones y categorías de todo. Y eso le gusta mucho al cerebro porque lo tiene muy contento, porque el cerebro funciona, entiende, ¿no? Entonces, si todos son categorías y todos, esto es bueno, esto es malo, esto es rosa, esto es azul, esto es música, esto es pintura, esto es... Pero una vez que tú le das una droga al cerebro y el cerebro pierde su sentido de la realidad, ¿no? Y entonces ya lo que es música a veces lo está viendo, y lo que es color a veces lo escucha, ¿no? Que es este efecto de la sinestesia que es muy increíble, pero muchas personas lo han experimentado. O el hecho de que te digan, bueno, tú te tienes que comportar de esta manera, y la gente drogada ya no se está comportando de esa manera, y entonces
da igual, ¿no? Y a lo mejor está mal visto en un lugar público empezar a gritar y a desnudarte y a reírte, pero si estás drogado, ¿qué más te da? Entonces este como sacar al cerebro de su concepto de realidad se me hace algo súper interesante, porque creo que para muchas personas que consumen es una de las razones por las que lo hacen, o al menos es una de las razones que ya les llama muchísimo la atención, ¿no? De salirse de este entorno. Entonces yo contestaría esa pregunta un poco en eso. Necesito hacer una repregunta, o sea, está como, esta imagen que utilizas tú, está como mis 3 neuronas en el cerebro en plan rueda de hámster, qué estimulante esto que está diciendo Vic, no necesito sacarlo. Vale. Retomo tu punto número 1 y tu punto número 3, no sé por cuál de los dos empezar. Pero estaba pensando, ya digo, me gusta un poco el intercambio médico versus alguien que piensa desde las taxonomías de las ciencias sociales y estas cosas un poco más bajas, ¿no? Pero cuando... O más altas, ¿eh? O sea, ya no te diría yo que la medicina es muy alta, que digamos, disculpe a todo el gremio México. Evidentemente tengo complejo de ser de letras, pero bueno, vamos con ello. Cuando... Has mencionado en varias ocasiones, en varios contextos, la palabra cerebro, y en este último, yo, más que cerebro, cuando dices lo de desnudarse, no sé cuántos, gritar, más que cerebro, estamos hablando, digamos, de un orden moral o de una civilización, o sea, no es el cerebro, es una cultura, ¿no? Me llama mucho la atención, es una simplificación, pero ya digo, lo pongo, bueno, para ir sacando temas, para ver hacia dónde nos lleva este viaje, este trip. Decías al principio, ¿no? Es que el cerebro está programado o para sobrevivir a través de dosificaciones del placer, ¿no? Es decir, esto te da placer, lo repites, etcétera, etcétera. Me parece muy curioso o muy bonito porque, y esto también es una simplificación, pero diría que desde hace algunos milenios, 3, por lo menos 3, buena parte de la, sobre todo de nuestra cultura, está programada para experimentar sacrificio. Es decir, buena parte de las principales áreas vitales que tenemos se basan en la idea de sacrificio, ¿no? Tú te tienes que sacrificar en tu trabajo, porque eso posteriormente te dará un beneficio, ¿no? Esta idea como del largo plazo. En las relaciones afectivas, ¿no? Tienes que tienes que aprender a pasar malos momentos en lo personal, en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una cultura de la mística del sufrimiento. Uh-huh. Incluso en la cultura o en el deporte, ¿no? Esta cosa de, Rafa Nadal entrenaba a 45 grados sin beber agua durante tal, y mira dónde ha llegado, ¿no? Uh-huh. Es decir, estas mitologías, por supuesto... No, hasta la frase de no pain, no gain, ¿no? Sí, sí, o sea, no, incluso cuando el capitalismo se pone lúdico, lo máximo que llega es a work hard, play hard, ¿no? No es solo play hard, ¿no? O sea, antes curra un poquito, ¿no? Entonces, esto me llama la atención, y ya digo, es una simplificación, pero no sé si viene a ratificar cierta idea de la neurosis, ¿no? Es decir, mi cuerpo me pide una cosa, mi cultura o mi civilización me pide una regularización para que no sé si estoy preparado, ¿no? Y lo mismo con este último punto, ¿no? Es decir, no sé si estamos hablando de cerebro o estamos hablando de estas tensiones permanentes entre lo que necesito expresar físicamente y todas las programaciones culturales que me están desconfigurando o que están cambiando mis funciones vitales casi igualmente que si me estuviera tomando algún tipo de... la cultura me está modificando el carácter y las funciones vitales casi como si se trataran de una sustancia, ¿no? Y de ahí un poco, ya digo, a mí me gusta mucho pensar o me hace ya aviso para navegantes. Estoy un poco cerca de todas estas ideas del poder psiquiátrico, ¿vale? Entonces tengo como ciertas sospechas hacia ciertos aspectos de la medicina o de la psiquiatría, ¿no? Pero todo esto también un poco para decir de qué hablamos, o sea, todo esto lleva de alguna manera a la pregunta o a la idea de qué hablamos cuando hablamos de sujetos ansiosos
psiquiátricamente necesitados de un tratamiento. Este es tu segundo área de expertise, ¿no? Como quien dice, ¿no? Es decir, muchas veces ese no normal, es decir, ese sujeto de la psiquiatría, es alguien que está un poco como en la periferia de lo respetable, ¿no? Es decir, sus deseos están en la periferia de lo respetable, ¿no? Es decir, obviamente a través de la cultura van cambiando cosas, pero bueno, quiero decir, hasta hace no mucho ciertos comportamientos que hoy están naturalizados, pues eran sujetos de pabellón psiquiátrico, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal tu día, Vic? No, o sea, estoy... Era una manera de introducir la parte de la ansiedad. Sí. Estoy de acuerdo, o sea, así como, estoy de acuerdo con tu idea, así como yo dije que hay sustancias, o sea, que los fármacos, las drogas son sustancias que modifican funciones del cuerpo, evidentemente, hablando ya del cerebro, hablando de la mente, hablando de este órgano tan fascinante del que se sabe tan poco, o sea, el peso psicosocial, o sea, toda la interacción entre personas, entre conductas, lo que se observa, lo que desde un bebé va adquiriendo hasta un niño, después adolescente, o sea, lo que vas adquiriendo en toda la vida, y toda la presión del entorno, o sea, porque, como tú lo dices, yo creo que para el sistema biológico, o sea, visto como el cerebro un sistema, todo lo que está pasando en la sociedad, pues es una presión que le va generando como, o sea, que va imprimiendo algo en la función, ¿no? Y definitivamente el desarrollo cultural, las personas con las que estás, tu crianza, tu desarrollo, todo eso también va modificando la función y al final uno es quien es por todas esas serie de modificaciones, ¿no? Incluida una droga, por ejemplo. Pero claro, es que tener tantas variables es como muy difícil. Es como muy difícil de entender, es como muy difícil de pensar, es más, hasta cansa pensar, ¿no? O sea, yo creo que si un día te pones a pensar, es que ¿qué es todo lo que ejerce una presión sobre mi desarrollo? Mejor dices, no, ya no voy a, mejor ni pensarlo y ya mejor pienso que yo estoy mal porque fumo. Ya está. Ya mejor me drogo, ¿no? Me drogo, ya sé. No, pero que la droga hasta cierto punto es de lo más simple, ¿sabes? Para entender, o sea, es como, bueno, es como muy 1 más 1 es igual a 2, ya sabes, es como muy lógico cómo entenderlo. El otro tipo de cosas, el otro tipo de factores es como muy difícil, pero definitivamente todo influye. Y en cuanto a la ansiedad, pues sí, o sea, la ansiedad sí es un tema también como muy interesante. Puedes empezar con tu definición de la ansiedad, que me encanta. Mi definición de la ansiedad, sí, iba a empezar, o sea, justo iba a empezar porque dije, ¿cómo empiezo con la ansiedad? Pero hablando de la ansiedad, mi definición de la ansiedad es la intolerancia a la incertidumbre, o al menos esa es mi definición de tesis, mi definición de trabajo. Pero a mí me gusta mucho porque justamente yo creo que la ansiedad es esto, es la intolerancia a lo que es incierto, a la intolerancia a lo que, al futuro, un poco. O sea, tienes un evento en el futuro que va a pasar y tú empiezas a pensar en ese evento en el futuro y no sabes, como no sabes si va a pasar, si no va a pasar o cómo va a pasar, te empieza a generar un problema. O sea, te empieza a generar esta conducta, esta cuestión a lo que llamamos ansiedad, este grado de intolerancia a la incertidumbre, eso es lo que le llamo ansiedad. La ansiedad ahora es algo normal, o sea, es una conducta normal porque es una conducta que te permite resolver problemas y por eso existe. Y por eso, igual como el cerebro desarrolló, como les decía, lo del sistema del placer, el cerebro desarrolló la ansiedad también, o sea, dijo, a ver, ¿cómo hago para que, o sea, ya planeando en un futuro, o sea, está el ser humano, que el ser humano puede planear a futuro, puede tomar decisiones. Entonces, dice, bueno, ¿cómo hacemos para que
para que esté pendiente de esa decisión del futuro, y entonces desarrolla los sistemas de ansiedad, ¿no? Desarrolla los sistemas ansiogénicos en el cerebro, que es como decir, bueno, que le genere un poco de intolerancia el evento, que piense en el evento, que le preocupe el evento, porque si el evento le preocupa, va a tomar una mejor decisión, va a ser más precavido, va a ser previsor en cuanto a ese evento, ¿no? Entonces va a haber una mejor solución de problema. Y esto, a nivel muy básico, es en el ser humano primitivo, digamos, tienes un oso ahí a unos metros, y entonces el cerebro era como, ok, hay un oso, en el futuro inmediato, este oso, o opción 1, va a llegar y te va a destruir y te va a sacar los órganos y ahí se acabó la historia. O en el momento 2 voy a salir corriendo y el oso va a salir corriendo detrás de mí, pero no me va a comer. O a lo mejor yo lo mato y yo me lo como a él, ¿sabes? Es como, bueno. Es muy bonito, perdóname que te corte, porque en 2022 llamamos a los osos liquidación trimestral de impuestos. Exacto. No, simplemente se ha vuelto más complejo el término, pero la reacción es la misma, ¿no? Totalmente. Tienes y de hecho en este ejemplo, que es como, ya hablando también de estrés, a nivel biológico y médico del estrés, pero bueno, ahora estamos hablando de ansiedad, pero cuando hablas de estrés, que también la definición de estrés y de ansiedad van un poco de la mano, pero un pequeño paréntesis hablando de estrés, cuando uno da este ejemplo del oso, pues uno se ríe, ¿no? Porque dices, ay, el oso, el león, eso ya no existe. No, ahora lo tenemos todos los días. O sea, antes era un evento que pasaba una vez al mes, encontrarte una fiera o un predador. Ahora el predador o lo tienes en tu casa, ¿no? Porque hay personas que viven con, por ejemplo, violencia doméstica, el predador está en tu casa y lo ves diario y lo ves a todas horas, o por las situaciones de vida, ¿no? O sea, que la declaración trimestral, la anual, el impuesto, el pago de esto, el súper, los hijos, o sea, todos estos se vuelven estresores que están ahora a perpetuidad, ¿no? Y osos pequeñitos por todos lados. Osos pequeñitos por todos lados, pero igual de peligrosos, ¿no? Y esto es la definición de estrés crónico. O sea, estrés agudo era ver al oso un día, estrés crónico es estarlo viendo todo el tiempo. Pero bueno, ese es estrés. Ansiedad era que durante este evento de estrés, porque mucha gente además confunde los términos ansiedad y estrés, y no son lo mismo. Estrés es ese momento de, tienes al estresor ahí, hay un momento de alarma, ¿qué vamos a hacer? Ansiedad es lo que te permite resolver el momento. O sea, ansiedad es la preocupación a cómo lo voy a resolver. Y entonces podías pensar, bueno, tengo una lanza aquí, le lanzo esto al oso, mato al oso y ya está, fin de la historia. O tengo una cueva, me meto en la cueva a un lugar donde el oso no quepa. O salgo corriendo, o me trepo a un árbol, o tienes los escenarios. Y la ansiedad es lo que te permite, en teoría, tomar la mejor decisión, tomar el mejor escenario. ¿Qué pasa? Que no siempre es así. O sea, por muchas razones, hay también como muchas causas de esto, pero hay veces que la ansiedad paraliza a la gente. O sea, que es cuando es demasiada esta intolerancia al evento del futuro, o sea, cuando es muy poco tolerable la idea del futuro, o cuando lo haces muy negativo. Cuando no puedes salir de ese hoyo, ¿no? O sea, yo creo que hay veces que no puedes dejar de pensar en el futuro. Exacto, o sea, exacto. No estás aquí, estás o cuando es muy negativo el siempre tu outcome, ya sabes, o sea, como que siempre tu resolución de lo que va a pasar en el futuro es negativa. O sea, si siempre tu escenario va a ser, no, es que si corro, exacto, el oso me va a atrapar. Y si le lanzo algo, no lo voy a matar. Y si me meto a la cueva, me va a alcanzar. O sea, si en todas las versiones el oso te va a matar, entonces ahí ya la ansiedad es problemática. Y eso es lo que es la ansiedad patológica. O sea, es cuando ya el mecanismo ya no te está ayudando y al contrario, el mecanismo te está paralizando. Y la gente queda auténticamente paralizada por todas las cuestiones de la vida, y por eso una persona con mucha ansiedad es tan catastrófica, porque no está viendo con claridad los escenarios. O sea, todos los escenarios los ve como mal.
Y de hecho aquí, o sea, los dos temas de los que hemos estado hablando se asocian porque si tú tienes una persona que todos los escenarios que se plantea son negativos, es una persona súper, que además se preocupa mucho y por algo catastrófico, y a esta persona tú le das una droga que va a ayudar al cerebro a relajarse o a sentirse mejor o a no ver tan pesimista el panorama, pues la persona dice, no, pues mejor así, mejor drogado, ¿no? Entonces la persona se droga. Y, por ejemplo, es que los ansiolíticos, como tú decías muy al principio, son una de las drogas más comunes ahora. O sea, la gente toma ansiolíticos porque verdaderamente disuelven, ¿no? O sea... Al oso. Lo disuelven, lo eliminan. Pero son sustancias potentemente adictivas y cambian muchas de las funciones del cerebro y te llevan a un camino muy oscuro también, ¿no? Siendo drogas perfectamente legales, aunque requieran prescripción médica, pero son legales. Y a veces al médico que también tiene sus osos y que también está saturado porque tiene mucho trabajo, porque ve 40 pacientes al día, es más fácil dar la prescripción y decir, ya toma, que se tome la pastilla y a mí me da igual la vida de esta persona, a pensar, no, si le doy esta pastilla, esta persona se puede volver adicta y no estamos tratando al oso de la manera adecuada, porque la idea no es eliminar al oso, la idea es tomar la mejor, o sea, resolver el problema de la mejor forma, ¿no? O sea, tener esta capacidad de resolver tus problemas de la mejor forma. Ay, Diosito santo. Tengo muchas ideas. ¿Tú? Yo también, pero te dejo que... No, a ver, o sea, lo de la ansiedad me parece increíble, pero yo me quedé como clavada con el último tema que tocaste hace ratito de la realidad, porque creo que también lo íbamos a comentar en algún punto y es una conversación que tuve con una amiga ahora que estuve en México, que sí, evidentemente yo creo que la realidad se construye, bueno, por todo este tema social y todos estos factores que estamos comentando, pero yo creo que una cosa fascinante un poco de las drogas y que precisamente conecta con esta cosa que se ha puesto de moda con la ayahuasca y con esto que se está volviendo a estudiar de la terapia con ciertas sustancias y tal, y que es algo que creo que yo he vivido en primera persona, es como realmente, y no sé, corrígeme si me equivoco, o sea, creo que a nivel mental realmente te cambian la realidad, o sea, quiero decir, tus conexiones cambian y de pronto ves el mundo diferente y que ya no sé si ahí nos podemos meter en temas de prohibir las drogas por tema de control social, porque yo hay veces que después de consumir X cosas y tener ciertas conversaciones bajo esa sustancia, es como que sales del túnel y es que ves la vida diferente, ¿sabes? O sea, genuinamente entiendes cosas, o sea, como un trip de marihuana, ¿sabes? Que es como la imagen típica de cualquier película, creo. Pero que al final yo creo que sí, en un trip de marihuana, por ejemplo, es que ves la vida diferente, entiendes la vida diferente y entonces generas ideas nuevas y tu realidad cambia. Pero, o sea, no sé si eso conecta con que tengan que estar prohibidas o si realmente sí te cambia y eso es poder. Las drogas son poder. Esa es la conclusión, ¿no? Chicos, dróguense. No, obviamente no. Pero sí, o sea, creo que realmente sí, o sea, todos estos componentes sociales y lo que quieras, pero eso, corrígeme si me equivoco, pero creo que sí realmente se te conecta diferente y esta parte de la terapia con ciertas sustancias es para conectar el cerebro de formas en las que de forma natural no lo haría. No, por supuesto, o sea, tú no podemos decir, y por eso mencioné el punto de la realidad, ¿no? Porque sin duda la droga, en general todos los psicoactivos, tienen este efecto sobre la realidad, o sea, la cambian y cualquier persona que nos escuche o lo que sea, que se haya drogado, va a estar de acuerdo en que cuando ha consumido una sustancia, la realidad le cambia, o sea, al menos durante el tiempo de la sustancia. No, y lo que digo es que te cambia como para siempre, o luego, sea, ya que abriste esa puerta de Narnia, es como que no la puedes cerrar. Claro, y luego te cambia. No todas las drogas y no todas las personas, pero sí puede pasar, sin duda, este cambio más permanente o este cambio al menos en la visión, ¿no? De algunas cosas. Y muchas veces no es un cambio muy rotundo, porque al final vuelves a una realidad que está muy, muy establecida, o sea, la realidad... Controlada, exacto, está como muy ahí. Pero
Pero, o sea, definitivamente es algo que pasa, ¿no? O sea, las conexiones cambian, o sea, también sobre todo con los psicodélicos a nivel biológico, sí, uno de los mecanismos es que están cambiando las conexiones cerebrales, o sea, tal cual está cambiando la forma en cómo estás procesando la información. O sea, ¿no? O sea, yo no sé, sí, y eso obviamente cambia el pensamiento, ¿no? Pero sí, hay un cambio en el procesamiento de la información. Y hay teorías, obviamente, de que esta ultra prohibición de la que hablamos en Estados Unidos, de cuando la gente, toda la corriente hippie, después de que Hoffman descubre el LSD y hay toda esta corriente de uso de psicodélicos, y el gobierno estadounidense lo prohíbe y le siguen todos los demás gobiernos a hacer la misma prohibición, y es una prohibición que hasta la fecha, o sea, las sustancias han permanecido en unas clasificaciones de altamente ilegal, ¿no? O sea, o altamente peligrosa. No, esta droga no se puede comercializar de ninguna manera. Se quedó así, y hay teorías de que es por miedo en las partes de los sistemas políticos de decir, no, si esta gente sigue consumiendo esto, este ganado se va a descontrolar. Y no es ninguna, o sea, no es ninguna cosa no sabida el que parte de lo que busca la ciencia política es controlar a su ganado, ¿no? Y está bien, es parte también de la función del gobierno, ¿no? O sea, no digo que no quiero verme muy anarquista en estos comentarios, pero sí, definitivamente el ganado lo quieres tener controlado, ¿no? Si yo tengo una granja, pues yo quiero que mis ovejitas estén bien portadas, comiendo, produciendo. No quiero que las ovejas estén por todo el cerro haciendo de las suyas, ¿no? Evidentemente. Y siento que esto podrían hacerlo de las drogas, yo también lo pienso, y creo que hay muchas personas que lo han pensado, y sobre todo después de este evento histórico de cuando Estados Unidos tiene esta gran prohibición de las drogas, ¿no? Pero sí. Yo te quería preguntar, Vic, me gusta mucho, es un nombre como que admite como una gran presencia dramática. No me ha pasado con ningún invitado, pero es como tengo muchas ganas como de repetir tu nombre. Okay, todo el rato. Vic. Perfecto. Igual es por la altura del tema. Yo te quería preguntar, tú que has tratado con gente que ha consumido de manera más o menos regular, sobre el peso que digamos, en las biografías de largo recorrido, o sea, en las biografías, ¿no? Cuando tú te paras como a ver qué papel juega cada cosa en tu vida, qué papel juegan las drogas y cómo se relaciona con la culpa. ¿Por qué digo esto? A ver, una de las drogas más habituales, que está todos los días por ahí, es el tabaco, ¿no? Es decir, cualquier persona que fuma regularmente, me atrevería a decir un porcentaje de un 99,9%, igual me equivoco, está pensando en dejar de fumar mientras fuma, ¿no? Es decir, es aquello, me acompaña la sustancia como me acompaña el agua, ¿no? Es decir, pero una serie de efectos secundarios que el agua no tiene, hace que me despierte una cierta culpa o una cierta incomodidad la sustancia que estoy consumiendo. Deduzco y entiendo, o sea, no sé, cuando hablamos de, volviendo un poco a esta cosa como las experiencias místicas, de, bueno, pues hice el viaje de ayahuasca o la psilocibina o X tal, son normalmente experiencias, digamos, puntuales, no estás cada día con la ayahuasca, bueno, al menos, digamos, en entornos próximos, ¿no? En cambio, es decir, forma parte de lo exótico, puede formar parte de un hito espiritual o sentimental muy importante, pero digamos es algo que ocurre cada mucho tiempo y sabes que así debe de ser, ¿no? Es decir, es como los grandes enamoramientos históricos, ¿no? No es algo que ocurra todos los días, es algo que ocurre mágicamente cada X tiempo, ¿no? En cambio, para gente que consume regularmente la sustancia X, que bajo el paraguas legal en el que nos movemos, o médico, farmacológico, es considerado como droga,
¿cómo se relaciona la gente en el largo plazo? ¿Qué peso hay de la culpa o no? ¿Qué peso hay también del disfrute, ¿no? Es decir, porque también hay esto también lo he visto en varias ocasiones, ¿no? Es decir, hay una especie como de placer nihilista en el consumo recurrente de drogas, en plan, como, ya no hay marcha atrás, ¿sabes? O sea, ya esto es esto es lo que hay de aquí a la muerte, ¿no? O sea, literalmente este es un pensamiento pero no hablo de gente que esté consumiendo drogas analgésicos potentes como la heroína, sino con adictos al tabaco, ¿no? Es decir, es como, no, es que ya de aquí a que me muera, esto es lo que hay, ¿no? Ya es como un nihilismo de lo que decíamos antes, ¿no? Ya el oso me comió. Entonces, bueno, sin más, o sea, me interesa, ¿no? Desde con distintas sustancias, con distintos escenarios, con distintos casos. Entiendo de tu caso, y acabo, es peculiar porque, claro, tú tratas, tratas con gente que solicita una... Claro, o sea, a ver, yo creo, es que este es el gran dilema del uso de drogas. Em, y es así además cuando uno está enseñando, o sea, porque yo he tenido la oportunidad como de enseñarle a adolescentes, ¿no? De estar en un grupo de adolescentes y decirles, bueno, vamos a hablar de drogas. Y entonces, la primera vez que lo haces es como, uy, ¿qué le voy a decir a un grupo de 100 adolescentes de las drogas? O sea, es como, ¿qué les digo? Que están bien, que están mal, que lo hagan, que no lo hagan, yo qué sé, ¿no? Entonces te entras como un poco en esta crisis y... Y al final una maestra que yo tuve en México, que fue una maestra mía de farmacología que me enseñó mucho esto, eh, dijo, mira, lo más importante cuando vas a hablar de drogas es que menciones lo bueno y lo malo. O sea, y que la gente tome sus decisiones. Y yo me he quedado mucho con eso y yo lo sigo haciendo así y me parece muy correcta también esa aproximación. O sea, sin juicios de valor, o sea, es rarísimo que juzgue a una droga o a un consumidor de una droga o a una conducta, no las voy a juzgar. Yo creo que lo más importante es que se sepa bien qué es los pros que te está dando y cuáles son los contras que te están dando. Entonces yo creo que en este discurso, como definitivamente hay pros, porque definitivamente hay pros que dan, o sea, no podemos decir el simple hecho de lo que platicábamos hace rato del placer, es un pro, o sea, sentir placer y sobre todo, como tú decías, en esta sociedad moderna tan sufrida, tan llena pues tan presionada, tan alterada, estos momentos de placer son muy gozosos, ¿no? O sea, es como, wow, placer, qué rico, hedonismo, sí, lo tomo, ¿no? Entonces ya es una gran ventaja de todas las drogas psicoactivas, pero además yo creo que cada una en particular tiene después sus ventajas, pero luego están los contras, ¿no? Y yo creo que el contra, así como el hedonismo, el placer, es el gran pro de muchas, el gran contra de muchas es la adicción, ¿no? Caer en este estado, pues, difícil que se llama la adicción, ¿no? A una droga, que puede ser al tabaco, que puede ser al alcohol o puede ser a cualquier otra droga, pero es un estado poco complejo, ¿no? Ya hablar de adicción ya es, yo creo que otro tema totalmente diferente, pero es este estado que es muy negativo. Y entonces como las drogas tienen esta dualidad, o sea, como realmente tienen una parte muy benéfica y luego una parte muy maléfica, por decirlo así, yo creo que cuando la persona la consume es por eso que también tiene esta divergencia de pensamiento, ¿no? O sea, por una parte es la consumo y si la quiero consumir y si me gusta consumirla, pero te da mucha culpa porque la culpa es, pero me está dañando también esto o podría darme esto, ¿no? Hasta ansiedad te podría generar de que caigas en una adicción o lo que sea. Entonces es muy contradictorio y además si a esto le sumas toda la presión social, o sea, que la sociedad, depende en qué sociedad vivas, pero al menos en México, por ejemplo, que es una de las que más claro tengo, que es muy prohibitiva, sí, en cuanto a las drogas, claro, o sea, es un concepto que desde pequeño te están enseñando que es malo, o
sea, desde pequeño te dicen, no, eso es malo, eso es malo, eso es malo. Mucho con este juicio de valor, ¿no? De malo, 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 malo. Entonces la gente cuando ya por fin lo hace, como que le queda Sí, te sientes culpable. esta culpa, ¿no? Y es lo mismo, por ejemplo, una vez lo hablaba con una amiga, con Sara, que es brasileña, porque la sociedad brasileña y la sociedad mexicana parecen ser muy, muy cercanas, ¿no? En su desarrollo. Pero yo le decía, pero hay una diferencia muy notable entre la sociedad brasileña y la mexicana, y ella y yo lo hablamos, que era como la parte sexual, ¿no? El tabú del sexo. En México, el sexo es como las drogas, también es no, malo, 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 malo. Entonces ya cuando por fin lo haces, cuando por fin tienes relaciones sexuales y cuando tienes una vida sexual activa y sana, hay mucha gente que sigue sintiendo culpa por tener sexo, que es como, pero ¿por qué estás sintiendo culpa? Y Sara me decía, bueno, eso en la sociedad brasileña no pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí no hay tanto este concepto de culpa, no es que nadie lo tenga, seguramente hay gente que sí, pero en general el brasileño es como con mucho menos culpa para la cuestión sexual, ¿no? Y yo creo que de las drogas podemos decir lo mismo, a lo mejor las sociedades latinoamericanas o yo qué sé, tienen más esta culpa al consumo de drogas, porque es lo que se ha inculcado, y también además a lo mejor hay una razón, ¿no? Es verdad que las drogas, si alguien las compra, vienen del narcotráfico, y el narcotráfico en Latinoamérica es verdad que mata a muchas personas, ¿no? Sí. O sea, hay sangre de por medio, o sea, no, tiene una justificación. Pero bueno, al final hay un peso social de no lo hagas, y al final cuando se hace hay una culpa versus alguna otra sociedad. No sé, a lo mejor me atrevo a hablar de la sociedad holandesa o algún tipo de sociedad europea donde sea como mucho menos problemático o haya mucho menos culpa al consumo, ¿no? Pero bueno, esos son ejemplos nada más, o sea, no te puedo, creo que responder en su totalidad porque creo que tiene muchísimas variables. Pero creo que esa dualidad parte de ahí. O sea, de que tienen su cosa buena, tienen su cosa mala, y entonces gusta hacerlo, pero también siempre va a haber culpa, ¿no? O siempre va a haber un freno al menos. Y que no estoy seguro que ese freno esté mal. O sea, creo que en la cuestión de drogas, creo que ese freno, siempre y cuando esté bien llevado, es válido y está bien, porque te puede frenar de hacer a lo mejor cosas demasiado destructivas para el cuerpo, ¿no? Y que es ahí donde yo creo que también está como el uso responsable, el uso bien de drogas. O sea, que si vas a usar una droga, infórmate, hazlo bien. Porque además, si lo haces bien, ¿no? Si lo haces bien informado, te la vas a pasar mejor. Sin duda, o sea, tú puedes modificar esta balanza de beneficios y perjuicios a como tú lo quieras un poco. Y tú puedes hacer que tu experiencia con las drogas tenga el máximo de beneficios con el mínimo de perjuicios. Y yo creo que esa es la idea al final, ¿no? O sea, gestionarlo para que quede así. Y si todos lo gestionáramos de esa manera, si toda la población supiera gestionarlo de esa manera, a lo mejor habría menos problema tabú a nivel social con la droga, menos adicciones, menos narcotráfico y mucho menos problema en general, ¿no? A lo mejor creo que ese escenario donde la sociedad haga este balanceo y tenga el máximo de beneficios y el mínimo de perjuicios por el uso de drogas, creo que es nuestro mejor escenario hacia resolver todos los problemas satelitales que se asocian a las drogas, ¿no? Porque sin duda otras estrategias para resolver el problema, como prohibir las drogas, bueno, ese es el peor, o legalizarlas, y todos los diferentes tipos de legalización o de comercialización o lo que sea, el matar a la gente que consume, ¿no? Es que hay países que hacen esto, ¿no? O sea, Singapur tenía una política de, drogadictos, o Filipinas también, el presidente, sí. O sea, hay ejemplos de políticas muy restrictivas que no sirven. Ha habido también ejemplos de políticas como muy permisivas que tampoco son óptimas. Hay ejemplos donde, ataquemos todo contra el narcotráfico, pero tampoco funciona la destrucción absoluta del narcotráfico porque nunca va a pasar. Entonces creo que seguimos peleándonos con muchos tipos de políticas, respuestas, escenarios, cuando yo pienso que lo mejor es esto, ¿no? Que la población quede bien educada y que hagan
esta mejor decisión en cuanto a máximo de beneficios y listo. O sea, yo creo que por ahí va una de las mejores respuestas que al menos yo tengo para el problema. O sea, creo que ya llevamos 2 horas de conversación, pero no importa. Yo tengo una pregunta que tenía muchas ganas de hacerte, que me da un poco de miedo y o sea, si no hay una respuesta, evidentemente no la tienes que dar. Porque me da miedo caer en una generalización, ¿no? Y simplificar algo que yo sé que es muy complejo. Pero creo que, o sea, parte de todo este tabú, luego que ya tú lo has dicho, ¿no? O sea, la adicción ya será otro podcast. Pero creo que cuando un consumo de drogas desemboca en adicción y luego está todos estos temas que ya sondeamos de la sociedad y lo que tú quieras, la gente no sabe cómo aproximarse a una persona que tiene una adicción. O sea, creo que ese tabú es como no quieres ni tocar el tema, no sabes cómo acercarte a esa persona, sientes que si te acercas la alejas más, tal vez lo haces muy agresivo. Entonces, ¿hay alguna forma óptima con todo tu conocimiento? Te digo, no quiero caer en generalización porque sé que cada droga es diferente, porque sé que cada caso es muy específico y puede que no exista la respuesta y es como, depende del caso, ¿sabes? Pero ¿hay algo en general, algún consejo que se pueda dar como Sí. si tienes una persona adicta, el approach es este o este no? Te tengo Sí. un consejo. Me encanta. Te tengo un consejo y el mejor consejo creo en mi experiencia y por lo que sé y por lo que todo y además también soy humano y en mi experiencia vital como ser humano, deja tú todo lo que estudié. El mejor approach para una persona con una adicción sin duda es... así. No, es el no juzgar. O sea, llegar desde desde un punto, desde una perspectiva de no juicio, yo creo que es lo mejor. Y suena muy fácil y dirás, ay, qué tontería, pues obviamente voy a llegar así, pero no, es que la mayoría de la gente de una u otra forma juzga. O sea, de una u otra forma llegas y aunque llegues muy, o sea, supongamos que tú eres adicta a algo, ¿no? Y aunque supongamos que yo llegue en el mejor plan, el más buena onda, lo que sea, pero en algún momento a lo mejor un comentario de, bueno, pero te lo buscaste. O sea, pero te lo buscaste, pero bueno, tú decidiste, pero bueno, la que consumías era tú, pero bueno, nadie te obligó. Este tipo de frases muy pequeñas, pero que son muy recurrentes en los discursos con personas que tienen alguna adicción o que consumen drogas de manera más abusiva, es súper frecuente, o sea, es súper frecuente y yo creo que los que han sido adictos, bueno, los que son adictos y las personas que consumen de esta manera, pueden estarse relacionando con lo que estoy diciendo, que siempre va a haber un comentario de alguien que no lo hace o de alguien que no tiene el problema, que sea como... de este tipo, ¿no? O sea, como un pequeño juicio, aunque sea muy mínimo, pero entonces ahí ya se rompe un poco la dinámica. Es como, bueno, pero no, ¿por qué me juzgas si no entiendes lo que tengo? Si tú no lo tienes, ¿no? O también hay personas que tienen menos o más predisposición. A lo mejor tú eres una persona con menos predisposición y no puedes entender por qué esa persona tiene el problema, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es llegar desde no juzgar nada. Es como simplemente escuchar, no juzgar nada y decir, bueno... que ahí no te juzgo, pero ¿qué quieres tú, no? O sea, si la persona a lo mejor te está pidiendo ayuda o tú quieres darle ayuda a esa persona, es luego difícil, pero tiene que ser un poco una negociación. O sea, de entrada la persona te tiene que solicitar a ti la ayuda, ¿no? O sea, te tiene que decir, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Dime algo. Y yo creo que cuando se abren de esta forma con uno, lo más importante es seguir esta tendencia de no juzgar, ¿no? Así de decir, bueno, a ver, puedes hacer esto, o yo te recomendaría esto, o yo sé que esto funciona, o tal, pero nunca... Acuchillando, exacto, totalmente. Yo creo que eso es de lo que más funciona. Seguramente hay algunos otros tips, por supuesto, o sea, hay ya a nivel más psicología, o sea, ya a nivel más terapéutico. Se dice que, por ejemplo, una persona que tiene una adicción, o sea, una persona que ya tiene un problema con una droga, es un poco cliché la frase, pero que uno de los primeros pasos es aceptarlo, y es un poco verdad. O sea, la persona que está en este estado tiene que
que verbalizar y que aceptar que hay un problema y que lo quiere resolver. Porque mientras esto no pase, o sea, mientras esta persona, era lo que decía Antonio hace rato, la persona que fuma, ¿no? O sea, mientras la persona que fuma no diga, quiero dejar de fumar, es que no va a dejar de fumar nunca. Tiene que ser una decisión muy consciente de decir, ok, estoy, dependo del cigarro, dependo de fumar, dependo del tabaco, y quiero dejar de hacerlo, ¿no? Pero mientras quiero dejar de hacerlo no pase en la persona, no va a pasar. Y hay técnicas en psicología, por ejemplo, para que tú ayudes a esta persona a que verbalice eso. Y esto se llama entrevista motivacional y hay libros de entrevista motivacional. Y es un poco, pues esto, ¿no? Tratar de motivar, o sea, tratar de despertar la motivación en la persona, porque la motivación es algo interno, la motivación no es algo que yo te pueda generar a ti. O sea, esto de yo te voy a motivar, a mí se me hace un poco raro porque yo no te voy a motivar, te vas a motivar tú sola. Yo simplemente a lo mejor voy a coadyuvar a que tú te motives, pero yo no te voy a motivar, ¿me explico? Es un concepto raro esta de la motivación, pero la motivación es interna. Y entonces la motivación, estas estrategias ayudan a que la persona se motive y la persona verbalice, ¿no? Y a mí me gusta, eso lo aprendí en el máster y es como muy bonito, es muy interesante todo lo de la entrevista motivacional y además así como mi definición de la ansiedad, que es muy breve, ¿no? Que la dijimos hace rato, yo tengo una definición muy breve de la adicción, muy breve y muy simplificada, pero la adicción para mí es un problema de la motivación, o sea, es un verdadero problema de la motivación, ¿no? Entonces cuando tú de cierta forma empiezas a arreglar la motivación, ese es como de los primeros pasos para arreglar la adicción. Pero tú ponte a pensar, y un adicto, cual sea que sea el adicto y cualquiera que sea su adicción o su sustancia, hay un tema ahí, la motivación no está óptima. Piénsalo y verás que sí cuadra en muchísimos casos. Ay. Nada que añadir a este speech. Había momentos en los que es como, ¿estoy en el trabajo o estoy en Naciones Unidas? Muchas gracias por compartir sabiduría. Creo que es el podcast donde paradójicamente más serios parecemos, ¿no? O sea, es una cosa muy... Bueno, era un tema que lo requería. Así que, no, gracias a ustedes por invitarme. Ha Yo estado feliz por hablar esta conversación. o sea, por hablar de estas cosas y además, sobre todo creo que lo más importante es que más personas lo escuchen, ¿no? Que es como la idea, o sea, que no se quede, o sea, tener estas conversaciones entre nosotros, que yo creo que entre nosotros siempre las tenemos, pero con el objetivo de que ya más ahí, aunque sea 2, 3 que lo escuchen, bueno, ya es algo. Mamá, ¿no? papá. Sí, así, hola todo, pero sí. Pues muchas gracias, mi Desvi, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido increíble. Increíble.